Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, la desesperación es el peor consejero en el que se puede apoyar el hombre. La desesperación, sin duda, es el primer paso al fracaso. ¿Cuántas veces has actuado desesperadamente? ¿Y cuántas veces te han salido bien las cosas? Quizá sean pocas veces. Y en este día vamos a estudiar una historia, no inventada de mí mismo, sino sacada de la Biblia, que es palabra de Dios, para motivarnos y para mostrarnos que en realidad no debemos actuar desesperadamente. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el versículo 8 y 9 nos dice así: Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Samuel: Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. En este pasaje de la Biblia, dice que esperó 7 días. El que esperó 7 días era el rey Saúl, así como habían acordado con el profeta Samuel. Dice que esperó esos 7 días, pero llegó el 7º día de esa espera y el profeta Samuel no llegaba. Y el rey Saúl se dio cuenta que el pueblo desertaba, que estaban desesperados, que tenían miedo. Y el miedo y la desesperación del pueblo, del ejército del rey, llevó al rey también a desesperarse. Y dice que cuando se dio cuenta que llegó el 7º día en el que habían acordado que llegaría el profeta Samuel, que era el designado a ofrecer el sacrificio y el holocausto, que el rey Saúl se dio cuenta que no llegaba todavía. Y se daba cuenta que el ejército filisteo estaba delante de ellos, listos para hacerle guerra. Y él dijo, pues, no me queda de otra. El encargado de ofrecer el holocausto y el sacrificio no ha llegado. Entonces lo haré yo mismo para hallar gracia delante de los ojos del Señor y Él pueda librarnos de este mal. Entonces dice que al cumplirse los 7 días y Samuel no llegaba todavía, dice que el rey Saúl pidió que le acercaran los holocaustos y se lo ofreció al Señor, algo que no le correspondía a él. Los sacrificios o los holocaustos, los únicos que podían ofrecerlo eran los sacerdotes o a quien Dios asignara. Y en este tiempo, el profeta Samuel también era sacerdote. Entonces dice que el rey Saúl ofreció el holocausto, algo que no le tocaba a él hacerlo, sino al profeta y sacerdote Samuel. Pero la desesperación llevó al rey Saúl a hacer lo que no tenía que hacer él, lo que no le correspondía a él hacer. En 1 de Samuel 13:7 dice: Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Imagínense, ¿qué valor podría tener este rey que va delante del ejército? Y todo el ejército viene detrás de él temblando de miedo. Ya podríamos imaginarnos. Este rey se desesperó. Él era como quien decir, él era el único que estaba yendo a la batalla.
Él era el único que estaba yendo a pelear esta batalla, porque todos los demás, todo el ejército que venía detrás de él, temblaba de miedo. Entonces, al darse cuenta él que el ejército que venía detrás de él temblaba de miedo, se desesperó y hizo lo que no le tocaba a él, lo que no le correspondía a él hacer, que era ofrecer el holocausto al Señor. Debió haber esperado hasta el atardecer de ese séptimo día. Y si no llegaba el profeta Samuel, entonces sería otra cosa. Pero por darse cuenta de que el ejército temblaba de miedo, él se desesperó y dijo: busquemos el favor del Señor, yo mismo ofreceré los holocaustos. Y así su desesperación de él lo llevó a hacer lo que no le era designado a él hacer. Ese no era su tarea de él. Su tarea de él era ir a la batalla. La tarea de ofrecer los sacrificios y los holocaustos era de la persona a quien Dios había asignado, y en esta ocasión a Samuel. Luego dice en 1 de Samuel 13, del 10 al 14, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces, imagínate, se cumplieron los 7 días. Si ya se habían cumplido los 7 días, horas le faltaba a él para esperar que el profeta Samuel llegara para ofrecer el holocausto al Señor, y todo saldría perfecto. Pero no pudo esperar unas horas o unos minutos más, sino que se desesperó y ofreció el holocausto él mismo, algo que no le correspondía a él hacer. Luego dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces llegó el profeta Samuel y le decía a Saúl: ¿qué has hecho? Entonces le dice Saúl: pues miré que el pueblo desertaba, el pueblo temblaba de miedo, y miraba al ejército filisteo delante de nosotros, listos para hacernos guerra. Y yo dije: pues no hemos implorado el favor del Señor, no hemos buscado al Señor para que Él pelee nuestra batalla. Entonces es hora de hacerlo. El profeta no ha llegado, yo lo haré. Y así lo hice. Pero Samuel le responde neciamente: has obrado, esto no te correspondía a ti hacer. Hoy es el 7º día del que habíamos acordado. No ha llegado la tarde todavía, y aquí estoy yo. Y para que nos demos cuenta cómo la desesperación nos lleva a fracasar. Apenas terminaba de ofrecer el holocausto el rey Saúl cuando el profeta Samuel estaba llegando. Luego dice: locamente has hecho, no guardaste el mandato de Jehová tu Dios, que él, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces el rey Saúl actuó desesperadamente, ofreció los holocaustos que no le correspondía a él, sino que le correspondía al profeta Samuel.
El Señor le había dicho quién iba a ofrecer el holocausto y cuál era la tarea de él, que era de salir a la batalla. Y por haber desobedecido al Señor, por haber actuado desesperadamente, perdió su reino. El Señor le dijo: por cuanto has obrado neciamente, por cuanto no obedeciste a mi mandamiento, yo hoy te rechazo a ti. Tú ya no eres rey para mí. Para mí tú ya no eres el rey de Israel, sino que me he buscado otro, que sí sea obediente y no que actúe desesperadamente como lo hiciste tú, que confíe en mí y no que actúe desesperadamente como lo has hecho tú en este día. Entonces, por actuar desesperadamente, perdió su reino, perdió su gobierno hacia Israel que Dios le había dado. Luego dice en 1 Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esto era lo que tenía que entender el rey Saúl, que para Jehová nada es imposible, que Él es el Todopoderoso, y para Él no es difícil salvar con pocos, al igual que con muchos. Eso es lo que tenía que hacer el rey Saúl, confiar en el Señor, y así todo hubiera sido perfecto, y él hubiera continuado siendo el rey de parte de Dios para su pueblo Israel. Luego dice 1 Samuel 14:20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Esto era lo que tenía que entender el rey Saúl, que el Señor realmente peleaba las batallas de ellos. Y no importaba si el pueblo temblaba de miedo, no importaba si el ejército filisteo ya estaba listo para hacerles guerra. El Señor lo que ya tenía planeado, eso fue lo que hizo. Causó un gran estruendo en medio del ejército filisteo, el cual todos sacaron sus espadas y se atravesaron de unos a otros. Se mataron entre ellos mismos. Así Dios ese día dio la victoria a Israel. Actuó desesperadamente el rey Saúl, y para nada, porque Dios ya les tenía asegurado la batalla. Lo único que hizo es perder su reinado sobre Israel. 1 Samuel 14:23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Así es que no había necesidad de que el rey Saúl actuara desesperadamente. Dios ya tenía planes para ese día. Dios dijo: de aquí a 7 días el profeta Samuel estará con ustedes. Él ofrecerá el holocausto. Ustedes irán a la batalla y yo ganaré la batalla por ustedes. Ese era el plan de Dios. Pero tristemente Saúl confiaba más en su desesperación, en la cobardía de sus soldados, los que lo seguían. Y tristemente, por dejarse aconsejar por su desesperación, perdió su reino en Israel. Entonces, en este día, querido amigo que estás escuchando, lo más valioso que tú tienes no es tu reinado sobre este mundo como lo tenía el rey Saúl, sino que es tu salvación, la que Dios te ha dado, una sola oportunidad ahora que estás vivo. Si te murieras el día de hoy, tus esperanzas se acabarían. Perderías tu salvación. Hoy el mundo está siendo desesperado. Hoy el mundo está siendo afligido. Pero no tienes que actuar desesperadamente. Pon tu mirada en el Señor y Él te salvará.
Hoy no tienes que actuar desesperadamente. No busques la solución en los hombres, búscalo en el Señor, que hoy el Señor quiere salvarte. Él no necesita un ejército de doctores para salvar a esta humanidad. Lo que el Señor necesita es que confiemos en Él y dejemos de actuar desesperadamente. Hoy la salvación ha llegado a ti si quieres confiar en el Señor. Espero en Dios que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno que escucha. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.